El crack de la historia, Marco Lucena, presenta hoy desde las instalaciones de Veropan con Jorge la historia del pan, ¿verdad? La historia del pan y la historia de su empresa. Correcto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Vamos a enseñarle a la gente un montón de cosas Muy bien. sobre el pan a nivel mundial, el pan en Venezuela, porque si alguien sabe de pan es este señor, no sabe de más nada, pero de pan lo sabe todo. Hay que iniciar diciendo que el pan no es nada más el pan de la panadería, ¿verdad? La arepa es un pan. Es correcto. ¿Cuál otro pan es criollo acá netamente venezolano precolombino? Precolombino. No recuerdo. El casabe. Tienes razón, el casabe. Es verdad. La gente no lo considera un pan, pero lo es, ¿verdad? Básicamente sí lo es. Háblame de cuándo llega el pan a Venezuela. Evidentemente el pan llega a Venezuela con los colonizadores. No se tiene un registro preciso. Sí, nadie lo escribió. Mira, llegamos con panes aquí. Sí, entonces... llegó el panadero. Eso. No llegó. Vino con todos los animales, con toda esa cultura gastronómica que traen los conquistadores. Muy importante eso, cultura gastronómica. Vienen vacas, viene el uso de la leche de la vaca que aquí no había. Correcto. A partir de hace 500 años. Viene hasta el caballo. El caballo, de Es hecho, una parte de la cultura. de hecho muchas de esas guerras de colonización se ganan por el uso del caballo que dejaba locos. Es correcto. No, habían perros, pero no perros entrenados para matar como si traen. Esa es otra historia. Una de las cosas curiosas, escapando un poco por los caminos de la historia, es que en América la rueda no fue tan importante como en Europa, porque no había animales de tiro, no había animal que jalara una carreta. Cuando llega el hombre, el conquistador a caballo, muchas tribus lo ven como una divinidad, porque no conocían el caballo. De hecho, pensaban que era una extensión del mismo jinete. Es correcto, pero lo curioso y lo irónico de la vida es que el caballo, Equus, los antepasados del caballo que conocemos nosotros, los datos más antiguos que se tienen del animal es en Norteamérica. Mira, fíjate, después que lo traen para acá. Después lo traen acá. Ahora bien, volvamos al pan. Ok, vamos a mostrarle aquí. No tiene la etiqueta, pero esta es la presentación de pan dulce de Veropan, la que me regalaron, porque háblale a la gente de este pan en Venezuela ya, para no hablar de todo el continente. Este pan en Venezuela. Ok. El pan que conocemos hoy por hoy en Venezuela es producto de las inmigraciones del siglo pasado, producto de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que hay esos grandes desplazamientos de inmigrantes de Europa que están en una situación terrible, no solamente de guerras, económica, y son los que llegan a Venezuela con sus conocimientos, con su cultura, y empiezan a hacer pan. Aunque en el siglo XIX ya lo habían hecho los franceses, españoles y franceses, ya lo habían hecho, sobre todo en ciudades como Caracas. Después está el venezolano, el andino. El andino cosecha su propio trigo y lo procesa. Buen dato ahí. Cuando candidato presidencial hace años decía que no tenemos por qué importar trigo, porque aquí se podía hacer, y mucha gente se burló de él. Y de ahí a la Cámara, si aquí en Venezuela se siembra o no trigo. Sí se siembra trigo. Ahora, las características del trigo no se adaptan al trópico. Entonces, el trigo es un producto de países con las 4 estaciones. Sin embargo, aquí en los valles de Aragua se tiene registro que se sembró trigo, y sospecho yo, aunque no llegue hasta ahí, que el trigal acá en Valencia se llama trigal por las mismas. Exactamente. Pero como tú dices, no, a lo mejor no es el mismo trigo con la calidad que se espera para la industria del pan, pero era trigo para hacer. Bueno, fíjate, el detalle es que hasta los años 30, 40 se produjo trigo en Venezuela, pero se dieron cuenta que era mucho más económico traerlo del exterior, y ya no se siguió con esa siembra. Tenemos el trigal en Valencia y el viñedo también.
Bueno, eran eso es viñedos. historia que la gente tiene que saber. Entonces, el trigo en Venezuela sí tuvo cierta importancia, pero en regiones como los Andes, cerca de Caracas, en el estado de Aragua, básicamente ahí estuvieron las siembras. En la enciclopedia de la Polar leí también unos artículos bien interesantes que como no se consumía demasiado pan de trigo, se llegó hasta exportar para algunas islas del Caribe, digo desde Venezuela. Exportar, te estoy hablando de la colonia o antes. Pero bueno, la panadería como la conoce la gente ahorita, ¿verdad? Donde tú llegas, ves el pan campesino, el pan me dices que comienza a ser instalado a partir de los franceses, españoles, y uno también conoce que después los portugueses, ¿cierto? Y los andinos están de por medio, en la época de Gómez, Ajá. están también con sus propias panaderías, porque hay que reconocer que en los Andes se come pan, y se come pan muy bueno. Ok. ¿Ok? Pero quienes predominan en el manejo de las panaderías son los portugueses. Ok. ¿Ok? Entonces traen sus propios métodos de producción, que básicamente es el pan sobado. Ok. No es un pan como los que manejamos nosotros a nivel industrial, Sí. que no sobamos el pan, tenemos una cámara de fermentación. Los procesos industriales son muchísimo más rápidos y trabajamos con una calidad de trigo que se importa y se muele en Venezuela excelente, buenísima. Entonces, ese método de sobar pan es muy propio de la península española. Tanto españoles como portugueses, la calidad del trigo de ellos es pobre, absorbe poca agua y tienen que sobarlo mucho. Porque en el proceso, pero una necesidad, pues no es porque le dio la gana. No. Todas las cosas se crean de un modo u otro por necesidad. Entonces, como en Europa, la parte de la península ibérica, las tierras no son las mejores para producir trigo, se las buscan, se las rebuscan y tienen un trigo relativamente pobre. Ese proceso se lo traen a Venezuela. ¿Cuándo se tiene registro que tú sepas, así sea historia oral, que se comenzó a hornear pan de trigo en Venezuela? ¿Será que aquí se llega a 1498, Venezuela en 1500 que empiezan a instalarse las ciudades? Se tiene registro de que no fue en Margarita. Margarita, yo te decía a través de las cámaras Margarita, una vez leí donde estuvieron las primeras panaderías. Ahora no tengo constancia, hay un vacío histórico. El profesor Rafael Cartay hace un extenso trabajo de investigación y cuando hablamos de pan en Venezuela nos ubicamos en el 1860 y algo. O sea, que Simón Bolívar no comió pan. La gente hacía pan en su casa. Ok. Comía pan en su casa. Eso se decía que el papá de Francisco de Miranda tenía una... La mamá, el hijo de la panadera, como lo llama Inés Quintero en su libro a Francisco de Miranda. Saludo para Inés Quintero, que debe estar viendo este video. No, apenas sale, ella lo ve. Saludos. Fíjate, el hijo de la panadera. Y Francisco de Miranda es de 1750. Sí. Entonces hay registro, no la panadería, sí el estilo comercial, pero sí una gente es que correcto, se dedicaba a hacer pan y... Sí, se hacía. Ahora había una diferencia social entre el que consume pan de trigo y la arepa, que se veía como un pan de segunda, ¿me entiendes? Como para la gente, como el pan del pobre, del maíz. Yo no haría esas diferenciaciones de pobres y ricos bajo ningún concepto. No, ahorita no, pero parece que en ese momento se veía así. Pero, a ver, es una cuestión cultural. O sea, el español que viene aquí no viene a comer arepa. El venezolano que vaya a Europa va a comer pan porque es lo que hay. Pero si puede, lleva la arepa y gracias a eso la arepa se ha hecho universal. Ok. O sea, tú vas con tu cultura. El detalle es que en la gastronomía es un hecho cultural que va con nosotros desde el nacimiento hasta la muerte.
Siempre nos va a seguir eso, toda la vida. Y tiene que ver con un gusto, porque la gente cuando está en otro país probablemente extrañe mirar paisajes, escuchar cosas, escuchar acentos, pero el gusto también tiene memoria, ¿cierto? La memoria gustativa. La memoria gustativa es uno de los elementos del ser humano que invalorable. Tú pruebas algo y te lleva a la infancia, te lleva a tu pueblo, te lleva a tu casa, te trae recuerdos y es un modo de revivir cosas que ya no puedes revivir, evidentemente. Entonces, nos vamos con nuestra gastronomía. No es cuestión de estómago, es cuestión de, yo diría, de sentimiento. Entonces, un trozo de pan, una cosa es comer el pan porque es lo único que tengo, y lo otro es ir a la panadería, comprar una canilla, está calentica, y lo primero que hace es cortar un pedazo y te lo comes. Eso no tiene precio. Te pregunto algo, ¿cuáles son los panes venezolanos? ¿Qué pan que tú conoces se hace acá en Venezuela? Que casi todo se hace en cualquier sitio, pero ¿cuál es el más representativo de Venezuela? Campesino, el canilla. No, esos son, fíjate tú, un chiste muy malo que yo hago es: los portugueses venden pan gallego y venden pan siciliano. Ok. Para mí el mejor pan es el pan andino. Es que el pan no es hacer una masa, no, el pan tiene una poesía que no tiene la arepa. ¿Cuál es esa? El pan tiene todo un proceso, tienes que esperar a que fermente la levadura, tienes que tener paciencia. Hacer un pan fácilmente te lleva 4 horas, hacer una arepa, ¿cuánto te lleva? 20 minutos. Ráspalo. Ya está. Entonces, el pan tiene otro nivel en ese sentido. Y hablando de eso, de nivel y de diferencias, ¿cuándo comienzan a llegar los panes de sándwich así que tú conozcas a Venezuela? ¿Cuándo la gente empieza a verlo en los mercados, esas famosas marcas de pan en rebanadas y así? Ok, la historia del pan de sándwich es de principios del siglo pasado, cuando un señor, no recuerdo el apellido, no tuve el gusto de conocerlo, okay. Tampoco. No. Esto no le gustaba tener que rebanar el pan. Ok. Y se inventó una rebanadora. Ok. Nadie sabía qué hacer con su invento. Se sentía frustrado hasta que un día lo llaman de una panadería y se la compran. Y empiezan a hacer el pan cuadrado, el pan de sándwich, solamente para poder utilizar esa rebanadora. Una de las cosas más difíciles que hay es hacer pan. Bueno, ahí te veía fácil, porque dice que es difícil. Porque estás trabajando con un producto natural, que es la harina, las levaduras que están vivas, y luego temperatura, humedad, humor, disposición de quien hace el pan, hace la diferencia. El pan, si no lo haces con amor, no va a quedar bien. Ok. O sea, aún más, hacer pan es hacer magia. ¿En qué sentido? Tú tienes harina, agua, y lo transformas en esto, en un pan. En cambio, tú tienes un trozo de carne y siempre va a ser un trozo de carne. Gracias. Gracias. Siempre va a ser un trozo de carne. Esto no. Aquí hubo una magia. Una magia que está controlada por un registro de temperatura, de una serie de variables, para procurar siempre hacer el mejor pan. Pero si tú miras bien el pan, siempre va a tener unas diferencias. Ok, que son esos colores que tú estás mostrando allí. Ok, fíjate, esto es en el molde donde se ha horneado. Sí. La parte superior recibe más calor por parte del horno, y esto está protegido dentro del molde.
te fijas que no es un color uniforme. Ok. Entonces, depende del tiempo. No hay ningún horno que funcione igual. Está bien. ¿Ok? Los ingredientes cambian porque son naturales. Como te dije, la harina, el agua, los huevos, si vas a agregar huevos, la sal, quién sabe sea el ingrediente que menos varía, aunque siempre hay diferencias. La papa, porque hay pan de papa también, ¿verdad? El azúcar para el pan dulce. Y usamos papa natural para nuestro pan. Saludos al equipo de vendedores que está pasando ahorita. Sí, no, ahora vienen para acá también. Entonces, lo que te decía antes, hacer pan no es tan fácil. O sea, parece, pero no es tan fácil. Y si no es tan fácil, ¿por qué toma la decisión de iniciar con Veropan y cuándo empieza eso? Ok, yo empecé con el pan hace muchos años atrás, haciendo pan de jamón en mi casa, en Caracas, y siempre me gustó. Okay. Siempre me gustó hacer pan. Terminé estudiando pan, di mis clases de pan en mi escuela de cocina y después aparece el proyecto de Veropan, el cual me invitan, acepto la invitación, acepto el desafío y nosotros empezamos en el 2021. Poquito a poco, porque eran tiempos difíciles, estábamos hablando de que estábamos saliendo de la pandemia. Bien comprometida la fecha que me estás diciendo. Es correcto. Entonces empezamos el proyecto, yo fui haciendo mis ensayos de pan, les gustó. Ahora, para que tú veas lo que es hacer pan, cuando yo hago mis ensayos de pan y los traigo a un proceso industrial, me di cuenta que no sabía pan. Salían, pero tenían un sabor raro allí. No era tanto sabor, forma. Qué raro, claro, distinto. Tú estabas en tu casa ahí. Y yo hago el pan y tú estás en la cocina de tu casa, buenísimo, te queda el pan. Y bueno, hay otra cosa, nos autoengañamos. Porque cuando tú haces algo y te lo comes, qué rico me quedó. ¿Sabes? Y con el pan de hamburguesa me imagino que fue todo proceso aparte, el de perro caliente. Y el de hamburguesa no me fue difícil. No me fue difícil. ¿Sabes qué nos da dolor de cabeza? Existe acá esta presentación blanco. ¿Cuál otra? Tenemos el blanco, tenemos el integral, tenemos de mantequilla y estamos trabajando en un cuarto pan. No se puede decir todavía. Todavía no. Ok. ¿Qué hace que un pan sea integral? Ok. Harina integral. Para empezar, es harina integral. Lo que estás usando es harina de trigo o puedes usar harina de trigo con afrecho. Afrecho es la piel, la cascarita que envuelve el grano de trigo. Ok. Eso tiene una cantidad de vitaminas y minerales que no tiene la harina, que los pierde en el proceso de molienda. Eso le va a caracterizar, le va a dar un sabor, le va a dar fibra y una cantidad de nutrientes que no tiene la harina. Eso es lo interesante del pan integral. Tiene otro sabor, es menos dulce. Este es un poquito más dulce este pan. Y esas características del pan integral yo las recomiendo. A mí me encanta el pan integral. ¿Y cuál es el pan que menos te gusta? El que menos, el sándwich blanco. ¿No te gusta? No es que no me guste. Es que yo lo he comido después de mucho tiempo haciéndolo. Oye, qué bueno me quedó. No lo había probado. Yo el que más consumo es el pan de hamburguesa. En tu casa normalmente. Normalmente el pan de hamburguesa. La Catalina es difícil de hacer. La pregunta no tiene que ver, pero yo quiero saber eso. Es un poco dura de hacer. No, nunca la he hecho. Cucas y Catalinas no he hecho. Qué raro, deberías ponerte. Bueno, ¿sabes qué es lo que he hecho y me ha encantado? Y he quedado fascinado, el pan andino. El pan andino. ¿El largo o el redondito? El largo, hecho con un fermento de 4 o 5 días. Es una cosa del otro mundo. Y lo que te decía, la cultura. Tú vas a los Andes y a las 3, 4 de la tarde, la gente para
Se toma un café y se come un pan. Bueno, de hecho ya la arepa andina es con trigo. Correcto. A diferencia de estos lugares que es 100% maíz. Pero es que todos los antes ha tenido trigo, pero desde la llegada de los españoles, ahí ha estado siempre. Más que el maíz ha sido el trigo. No sé. ¿Ok? Y de hecho hay molinos de piedra para trigo en los Andes. De aquella época. De aquella época. Sí, señor. ¿Qué es lo próximo que se viene nuevo de Veropan? Tenemos planes, no se pueden revelar todavía porque son planes, no es algo que sea concreto, no estamos en una campaña mediática de que viene tal o cual. Pero se vienen unas cosas. Sí, se vienen cosas, pero te cuento, antes de tú lograr un producto, has tenido que probarlo no menos de 5, 6, 7, 8, 15 veces. Experimentos y experimentos. Es correcto. Cuando yo soy, no sé, extraño. Cuando la primera vez me queda bien, sospechoso. ¿Qué fue lo que hice? Porque eso es otra. Tienes que ser muy metódico porque tienes que llevar un registro. Claro, porque ahí se está viendo en las instalaciones del proceso que ya se hace, pero el proceso antes de pasar para allá es una cuestión química, de cálculo, de todo, experimentos y demás. Todo. Uno no se puede equivocar. Yo me equivoco y el resultado final es terrible. ¿Y por qué yo debería comprar esta en vez de otro? ¿Sabes por qué? Es más natural. Tú lo sabes porque tú sabes de lo que particularmente no me gustan los aditivos, no me gustan los saborizantes. Natural es mejor. Y mientras más natural, mejor. Entonces, bajo en aditivos, pero es que no está esponjosito. ¿Sabes? No está esponjosito, pero te digo algo, pan tan esponjosito no es tan natural. Ah, bueno, qué bueno que la gente sepa eso. Cuando lo vean demasiado como una nube, como un algodón de azúcar, es porque, bueno, cuidado por ahí. Está duro, no quiere decir que esté malo, en absoluto, para nada. Este es un pan que debe durarnos aproximadamente 15 días. Y pasa de los 15 días. Pero lo importante es que conserve sus características. Uno de los problemas es tratar de mantener la humedad constante dentro del pan. ¿Por qué? Porque la harina, es 70% almidón y 30% otros ingredientes. Ok. ¿Qué pasa? Cuando tú haces la mezcla, los almidones se empapan de agua, pero tienden a rechazar el agua con los días. El agua se te va hacia la superficie, puede crear problemas de moho y en el centro se reseca. Te iba a preguntar algo hablando de eso. Si yo tengo un pan cualquiera y veo que uno en el paquete tiene una partecita verde, yo le puedo quitar esa parte y me como lo demás. Sí. Pero nosotros botando esos panes la otra vez. Perdón, pero un buen pedazo. Porque okay. Cuando tú ves un punto, el hongo, tú estás viendo como una cabeza y lo que tiene detrás es una cabellera. Ok. ¿Sabes? Hay que quitarle una buena parte. Tienes que quitarle una buena parte. Lo que pasa es que tú no sabes si lo que tú estás viendo, la cabellera está hacia arriba, hacia abajo, no sabes hacia dónde está. Pero tienes que quitárselo, el resto lo puedes comer. Excelente. Bueno, Javier, no tengo más preguntas para ti. Las que quieras. Simplemente, bueno, invitar a la gente a que compre Veropan. Tiene una historia, se puede decir, corta, de 5 años, pero muy intensa. Sí. Repasamos lo que es la historia del pan, algunas cosas, rasgos gruesos de su historia en el mundo, de su historia en Venezuela y de ustedes que están haciendo historia también aquí en Valencia. Gracias por la invitación. Yo lo que quiero agregar es que lo que me conforma de mi pan es que me lo puedo comer solo. Solo tiene sabor. Es Veropan, un pan de verdad, pan que tiene sabor, y te enteraste en el canal de Crack de Historia, Marco Lucena presente. Gracias de nuevo, Jorge. Gracias.